buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora, entrevistas a solas. Hoy, con la posibilidad de charlar por espacio de una hora con una persona muy interesante, un amigo, de paso, un coterráneo. Así que, bueno, con una gran predisposición para pasar una linda hora en lo personal y esperemos que les resulte interesante a ustedes. Porque hoy entrevistamos a solas al contador Domingo Benzo. Nosotros le vamos a decir a Mingo Benzo. Mingo, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación y dedicarnos esta hora de charla. Muchísimas gracias a vos, Daniel, somos amigos de la vida. No puedo ni decir cuántos años hace, ¿no? Muchos. Muchos. Y me es un placer enorme estar acá compartiendo, además porque soy un habitual veedor de tus programas, que la verdad que fueron muy interesantes en todo este tiempo con la gente que fuiste invitando. Mingo, cuarentena. Desde el punto de vista de tu organización personal, los que te conocemos sabemos que sos activo hasta el nivel de hiperactivo. ¿Qué tuviste que dejar de hacer durante la cuarentena? Y por otro lado, ¿qué empezaste a hacer que no hacías antes? Desde el punto de vista de tu organización, de tu cotidianeidad, de tu vida personal. Lo que tuve que dejar de hacer es viajar. Yo viajaba claro. muchísimo, iba a todos lados, es decir, viajaba mucho por cuestiones laborales. Y ahora tengo que... Vos tenías un régimen de viajes semanal, mínimo un par de viajes por semana. Así es. Y ahora empecé a hacer lo que no hacía, que es hacer reuniones permanentes con Zoom. La verdad que debo decirte que trabajo más que antes, porque los Zoom se organizan en distintos horarios y durante todo el día, y participo permanentemente en reuniones de trabajo, es decir, de negocios, y conferencias y charlas, que algunas son muy interesantes, que me dan ganas de participar, y ahí me anoto y ahí estoy. ¿Y en la vida cotidiana te dejó más tiempo el no viajar, o en realidad el tiempo que utilizabas para viajar lo seguís utilizando, pero en horarios laborales? Me refiero a algún otro tipo de actividad que... Claro, ahora estoy más organizado, porque cuando vos viajás salís a la mañana temprano y volvés a la noche. Y estás todo el día en la calle. En vez ahora puedo organizarme mejor porque estoy en el mediodía en mi casa, y entonces en ese sentido estoy como más organizado. Viajo menos y tengo mejor organización de mi vida. ¿Y el régimen de comidas, por ejemplo, cuando viajás, de cuando estás en tu casa? A mí me cargan. ¿Sos una persona que se cuida en esas cosas? O bueno, viajás, parás en cualquier lugar, comés lo que haya a mano? Los que viajan conmigo me cargan porque dicen que yo no como. Cuando voy desayuno... Y bueno, soy de tratar de no parar o comer algo muy rápido. En el viaje no es algo que me siente a almorzar a un lugar y haga una comida importante. Trato en ese sentido de dedicarle, comprar un sándwich en algún lugar y comer. En el auto muchas veces con alguna gaseosa, pero comidas al paso. Mingo, el programa tiene una modalidad que plantea un desafío que resulta interesante. Te pedimos en este caso a vos, le pedimos a todos los invitados que seleccionen 3 fotos significativas de su vida. Es un desafío porque, bueno, tenemos vidas ya extensas y, bueno, elegir nada más que 3 fotos ya habla de uno. Así que nos enviaste las 3 fotos, por supuesto, y vamos a poner la primera de ellas para que nos cuentes de qué se trata esta fotografía, dónde es y qué significa para vos. Bueno, esa fotografía, ahí tenía 6 años o 5 años. Tremendo, claro, nosotros tenemos fotos en blanco y negro claro, de nuestra niñez. Yo nací en el campo y viví hasta los 9 años en el campo. Vos sabés que eso yo no lo sabía. No, en realidad ese año es 57, nací en el 55, así que debe haber tenido 2 años y medio. Sí. La foto atrás dice agosto del 57. Así que yo nací en el campo y viví hasta los 9 años al sur de Devoto, unos 5 kilómetros al sur de Devoto, y elegí esa foto porque mi vida en el campo yo la recuerdo como maravillosa. Es decir, me gustaba mucho, tenía juegos solitarios, jugaba al fútbol con los árboles. Claro. Y iba mucho a caballo. ¿El campo era de tu familia? No. o tus papás trabajaban ahí? Ellos alquilaban, y después de los 9 años, cuando tuvimos que dejar el campo, para mi papá fue una situación muy traumática. Tenían tambo. En esa época tenían la costumbre que tenías que levantarte a las 4 o 5 de la mañana.
yo tenía 5 años y ya iba a caballo, 6 años, y no era porque era trabajo infantil, sino que eran las costumbres claro. del campo, arrimar las vacas al tambo, mi papá ordeñaba con las manos, no existían Claro. las máquinas, así que para mí todo eso era maravilloso. Por eso elegí esa foto, porque esos primeros años de mi vida fueron, realmente los recuerdo con mucha alegría, venir al Sulky, con Sulky al pueblo, al colegio. El colegio lo hacías en Devoto. En Devoto, en la escuela, ahora Florid, que era la escuela Claro, nacional la de aquel nacional. momento, con un amigo personal que seguimos siendo muy amigos, que se llama Juan José Tinivela. Veníamos juntos en Sulky, nuestro padre nos acompañaba un tramo de los 5 kilómetros que había, nos acompañaba 2 o 3 kilómetros a caballo, él después se volvía y nosotros seguíamos con nuestro Sulky hasta el colegio. Así que era realmente una experiencia muy linda. Escucha, Mingo, ¿y vos sos de los hijos de tu papá? ¿Sos de los menores o sos de los mayores? Soy el menor, somos 3 hermanos, 2 hermanas mayores que yo, que también venían al colegio con el Sulky, a veces inclusive a caballo. Y bueno, así estudiamos hasta los 9 años, que después mi padre era acordate que en esa época hubo... Yo a tu papá me lo recuerdo vendiendo carbón. Claro, porque nosotros venimos de una familia realmente de recursos bajos, es decir, mi papá cuando se tuvo que venir a Devoto se puso a vender carbón, a vender vino, ese tipo de cosas, y yo colaboraba con él en tiempos, a pesar de que tuve otros tipos de trabajo, como repartir pan en esas jardineras de la panadería, ¿te acordás que Sí, tenían cerradas, esas así, cerradas? claro. Así que eso lo hice durante algunos años. Fui lavacopas de Sociedad Esportiva, y también, y bueno, y él después empezó con el carbón y el vino, y entonces yo le estuve ayudando a él. Después en un periodo tenía una venta de gas en garrafas, así que mientras hacía mi colegio secundario, yo vendía gas en garrafas, que bueno, tenía una motoneta, me divertía con eso realmente. Cuando fueron a vivir a Devoto, fueron a vivir a la casa de los Benzo, digamos, No, ahí sobre el bulevar, ¿o no? Sí, pero vos decís la casa de los Benzo, pero mi papá la hizo nueva. Porque en esa época tuvo un apoyo que era de la cooperativa de consumos de Devoto, que te permitía sacar todos los elementos que necesitabas para hacer la casa, te fiaba y lo pagabas con la cosecha. Así que mi papá, con un esfuerzo enorme, quedó endeudado y le duró un tiempo más, llegó a hacer esa casa, que vos decís la casa de los Benzo, en realidad sí, porque mi papá se vino a vivir ahí, y fuimos ahí. O sea que mi vida en el pueblo de Devoto está en esa casa, que aún vive mi madre, que tiene 95 años y aún vive en ese lugar, y bueno, es la casa... Ahí el Nacional te quedaba cerca. Al frente. Claro, ahí ya no tenía más el viaje en Sulky. Y lo nombraste a Juan José Tinivela. ¿Conservás amigos de la primaria? No, no muchos. Mis amigos son amigos en general de la vida, por ahí de mi paso de mi vida en Córdoba. Mis amigos, casi la mayoría, tengo algunos amigos entrañables en Devoto, pero alguna gente que venimos llevando nuestra vida juntos a través de las instituciones, pero el grupo de amigos, viste que ahora por WhatsApp se hace el grupo de amigos, en realidad muy pocos viven en Devoto, la mayoría está fuera de Devoto. Escucha, Mingo, y de ahí de niño, cuando te viniste al pueblo, ¿el deporte te gustaba? ¿El fútbol, que es una de tus pasiones actuales, ya era algo que formaba parte de tu vida? Sí, pero te tengo que decir que cuando vos llegás del pueblo ya con 9 años y me fui a jugar al baby fútbol de Devoto, no era bueno, porque a mí me faltaba el roce de jugar en equipo. Claro, yo estaba vos solo. pateabas la pelota, pero solo en el campo. Claro, solo. Entonces me costó mucho. El juego en la escuela me había ayudado. Viste que la Escuela Nacional tiene un patio grande y ahí jugábamos al fútbol, pero no fui destacado en el deporte. Si bien llegué a jugar en primera división de Sociedad Esportiva, en años que Sociedad Esportiva estaba muy mal y donde ir a jugar un partido de fútbol, ir con ese camioncito que te acordás, claro, de Baez, que nos llevaba todos atrás en un camión, y los periodos en Sociedad Esportiva para mí no fueron buenos, así que no tuve una actuación deportiva destacada. Y a pesar de ir, porque fuiste a José María Paz, al secundario. Sí, en parte, porque yo hice 3 años acá en el Emilio F. Olmos, después quise pasar a comercial, hice lo que sería el 4º año en la Rabetti, en la escuela Rabetti, y el 5º en el José María Paz. Ah, pero vos sos un ex-EFO también, entonces. Sí, 3 años en la EFO, una experiencia interesante para mí. ¿Estuviste en el internado? Estuve en el internado, dejar la casa y ir a vivir en el internado no es fácil.
Y en esa época, con algunas cuestiones de disciplina que me afectaban un poco, yo bueno, venía de una cuestión familiar de media, muy de estar en la familia, y mi padre creyendo, mi padre siempre tuvo el concepto que había que trabajar. Claro. Entonces me mandó a hacer una profesión. No quería un hijo contador, quería un hijo trabajador. Claro, y lo que pasa es que la idea de nuestros padres, en eso lo compartimos, mi papá era lo mismo cuando tuvo que decidir dónde ir al secundario, que en aquel momento se decidía más ir. El secundario era una decisión también, porque muchos dejaban el secundario. Él pensó esto: yo te puedo bancar el secundario, entonces yo quiero que cuando termine el secundario vos tengas una salida laboral, y bueno, me mandó a la escuela de trabajo también. Claro, y a mí me pasó que cuando yo terminé el colegio secundario, tuve ahí una pequeña, podría decirte, discusión con mi padre. Yo quería irme a estudiar a Córdoba. No sabía si ingeniería o ciencias económicas, pero quería irme a estudiar a Córdoba, y él tenía ganas que compráramos un camión y que trabajara junto con él. Mirá vos qué momento, ¿no? Sí, mira, recuerdo siempre un domingo a la mañana, yo jugaba con la pelota contra la pared de la casa de los Benzos, claro. y él estaba apoyaba un pie contra la pared, viste que era una costumbre. Una costumbre, sí señor, y si fumaban ahí tirar un puchito. Sí, y él no fumaba porque había tenido problemas de salud, por el cigarrillo justamente había dejado de fumar. Y él en un momento me dijo, bueno, yo le dije, si no me dejas ir, me voy igual. Y él me dijo, bueno, si querés ir a estudiar, arreglátela económicamente. Él no tenía muchas posibilidades de ayudarme, pero ahí me dejó solo. Así que viajé a Córdoba, busqué algún departamento con una dirección que no tenía bien, que me costó mucho, donde había gente de Devoto que había estado viviendo en ese lugar, y me fui en búsqueda de trabajo. Y empecé en una fábrica... empecé en la venta de ropa, acomodando camisas. Bien. Vamos a ir a la segunda fotografía, que Dale. Va un poquito por ese lado. La segunda fotografía que nos elegiste tiene que ver con esto, porque me parece, deduzco por los amigos que veo allí, que es de tu etapa universitaria. Sí, ahí después que me fui a estudiar y conseguí trabajo, pude hacer la carrera. Y en un departamento que yo fui a vivir... Si no conseguías trabajo, tu papá no tenía... porque era costoso enviar un chico a la Universidad de Córdoba. Ahí te quiero resaltar una cuestión. Mi hermana, la del medio, que se llama Alicia, trabajaba en la cooperativa de consumo, que te decía era cajera, y los primeros meses... Me acuerdo como si fuera hoy, ahí en el medio estaba sí, ¿te acordás? La caja. En los primeros meses me ayudó ella económicamente, me pude sostener gracias a ella. La verdad que la vida me dio la posibilidad varias veces de agradecérselo, y no me voy a olvidar nunca, porque me fue el comienzo, así que así largué yendo a trabajar. Claro, y después, ella tenía el trabajito, claro, tenía el sueldo, entonces te dio una mano. Y yo empecé trabajando, como te dije, en una fábrica de camisas, después empecé en una fábrica de ropa, a trabajar en un depósito con algún devotense que estaba ahí, que me dio la posibilidad de entrar a trabajar en esa fábrica de ropa, que trabajé en Devoto, no sé si será en todas las localidades, pero hubo con los estudiantes de Córdoba una especie de esquema solidario armado en términos de darse una mano para darles trabajo, para sostenerlos, incluso para convivir, ¿no? Es así, inclusive yo recuerdo que cuando estaba en quinto año se hizo una charla donde vinieron varios de los profesionales, algunos acá que están ahora acá en San Francisco, y uno de ellos dijo, ustedes tienen que convencer a sus padres que se tienen que endeudar si es necesario para que ustedes estudien, resaltando algo que era muy importante, la carrera universitaria. Y yo le dije, sí, anda a decirle a mi papá, ¿viste? Claro, anda a convencerlo. Pero esa solidaridad es cierto y estuvo durante muchos años, a tal punto que esa foto que veías ahí, sí. Ahí, fíjate que éramos 8 personas. ¿Quiénes están ahí en esa foto? A ver, contanos un Gerardo poquito. Godoy, un médico que es el primero. Gerardo arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda. Gerardo es un médico que era hijo del rector del colegio, que ahora es un médico importante en Buenos Aires. Raúl Udeña, un abogado que falleció muy jovencito, con 30 años. Omar Rinaudo, fisioterapeuta que trabaja y vive en Devoto. Después sigo yo. Más abajo a la izquierda, José Luis Vilosio, geólogo, claro, que vive en Devoto actualmente. Marcelo Ballarino, contador, que vive en Córdoba. Roberto Cravero, también geólogo, y que vive en Altagracia. Y Carlos Bongiovanni, un escritor, periodista, un personaje. Un personaje del pueblo. Que actualmente vive en Córdoba. Sí, señor. Bien. Y esos 8 personas, vivíamos 5 en un departamento y los otros 3 en un departamento al lado chiquito, para allá, a donde está ahora
el shopping que está allá cerca de ¿Duarte Quirós? En Duarte Quirós, ahí, en Río Negro y Duarte Quirós, ahí vivíamos. No se usaba Nueva Córdoba en esa época. No se usaba Nueva Córdoba. Así que yo trabajé toda mi carrera universitaria, como te decía, en una fábrica de ropa primero, en una fotocopiadora después en una empresa constructora. Ya cuando trabajé en la empresa constructora era ya administrativo. Claro, ahí habías dado un salto de calidad. Claro, había una fotocopiadora de Devotenses. Que daba mucho trabajo. En el pasaje Santa Catalina. Sí. Así que ahí trabajé durante 2 años, primero sacando fotocopias y después haciendo algo en la administración, en esos 2 personas que eran devotenses que le dieron trabajo a muchísima gente. Por eso lo que vos hablabas de la solidaridad realmente fue muy significativa y ayudó mucho para todos los que íbamos a estudiar a Córdoba. Que después de alguna manera nosotros que ya hacíamos 4 o 5 años ayudábamos a los nuevos. En esos departamentos que te digo vivíamos 5 y 3, llegamos a ser en algún momento 11, porque íbamos sumando gente que venía, le dábamos por un tiempo hasta que se buscara su departamento. ¿Y entre qué año hiciste la universidad? 73 a 79. ¿Cómo transitaste el tema del debate político, ideológico? ¿Participabas de ese debate o estabas tan concentrado en trabajar y estudiar que era una cosa que No mucho, no participé mucho porque las experiencias de la gente que tuve cerca al principio, no te olvides que los años fueron bravos, muy bravos, y había... tuve los más bravos, los más bravos. Tuve algunas personas cercas desaparecidas. ¿Sí? Qué sé yo, por ejemplo, un muchacho que lo tomaron de Córdoba, lo llevaron a Altagracia y ahí en un pozo que había en el Miro de Steinfurt le tiraron una bomba, los hermanos, 2 hermanos que desaparecieron. Entonces todo eso me pegó mucho, yo venía de un pueblo, me asustó y tomé distancia de toda esa situación. Viví ese periodo, escuchaba toda esa revolución, la vivía, inclusive acordate que en el año 75 viajé en el tren a Buenos Aires, que después no fuimos. ¿Te acordás que lo que pasó en Ezeiza? Claro. Estaba, bueno, porque me gustaba mucho y ese regreso de Perón me entusiasmó mucho y viajé en el tren que salió de Córdoba lleno de gente. ¿Estuviste en Ezeiza? No llegué a Ezeiza. No llegué a Ezeiza porque realmente nosotros cuando llegamos a Retiro, ya ahí había problemas muy importantes y había organizaciones que iban organizando la ida a Ezeiza y nosotros nos dimos cuenta que la situación estaba muy brava, vimos mucha gente con armas, nos asustamos y nos quedamos en el centro de Buenos Aires, que estuvimos como 3 días porque nos costó mucho volver a Córdoba. Así que viví toda esa experiencia, pero la recuerdo como una cuestión que eran los que realmente militaba era otra gente. Sentarse en la facultad y que de pronto se levantara alguna persona que estaba al lado y se levantaba la mascarilla para hablar, o entraba gente con armas, y eso me asustó. Y yo trabajaba y no tenía mucho tiempo para eso, trabajaba y estudiaba, así que lo vi como de un costado, con algún temor siempre, es decir, le tuve miedo a esa situación. Claro, fue si se quiere, una actitud inteligente, porque el riesgo era muy grande para alguien como vos que se involucra tanto en las cosas. Involucrarte ahí hubiese sido seguramente, hubiera tenido algún tipo de consecuencias. ¿La carrera la hiciste bien, más o menos en los tiempos? No fui un gran alumno. No Eso te quería preguntar. No Primaria, secundaria, ¿eras un alumno? No, fuiste abanderado, suponés, fui muy buen alumno en la primaria, entre los 2 o 3 mejores de los alumnos. Después en el colegio secundario, en la EFO, como dijiste, fui escolta. Después en los otros pasos de los colegios, yo en el Rabetti trabajaba durante el día en el Devoto y viajaba a la noche a estudiar y me costó mucho en un colegio nocturno con alumnos de mucha capacidad. A mí me costó mucho ese año, además era un colegio comercial, yo no había tenido comercial, así que me costó. Mi vuelta a Devoto fue normal, con un alumno, pero ahí viví una experiencia que fue muy interesante. El rector del colegio, el señor Dante Godoy, un personaje extraordinario, una persona con muchas cosas buenas, que enseñó mucho en Devoto, vos conocés esa historia. A mí me impactó mucho, me transmitió mucho, así que aprendí muchísimo de él, y ese año en Devoto me generó toda una inquietud que fue la
de alguna manera yo me fui a estudiar, que puse 6 años, del 73 al 79, en la carrera. Fui un alumno de entre 5 y 7 en los exámenes, trabajé siempre, cosa que se podía hacer, quizás hoy ya no se podría hacer, el comedor universitario, eso ayudaba mucho, y así que fue un alumno normal, pero siempre pensando en volverme a ¿Qué te Devoto. mantuvo vinculado a Devoto? Sí, señor. Porque, bueno, durante toda esa época, todas las localidades, incluso la ciudad de San Francisco, sufrieron una sangría de mentes, una sangría de gente que se fue a Córdoba o a otros lugares a estudiar y después obviamente se quedó o tomó otros rumbos, y vos como recurso humano valioso lo perdiste en San Francisco, en Devoto y en todas las localidades. A vos, ¿qué te mantuvo apegado a Devoto? ¿Cómo mantuviste el vínculo durante todo ese tiempo? ¿Y por qué pensabas en recibirte, pero en volver a Devoto? ¿Qué veías en Devoto? Yo, en toda esa época tuve una costumbre que tenía, era muy amiguero, me hice amigo de mucha gente, de distintos lugares del país. Tenía amigos en Salta, en Mendoza, muchos en las distintas poblaciones de la provincia de Córdoba, y me gustaba mucho ir a conocer el pueblo de cada uno de ellos, y después yo los traía a Devoto. Y yo veía poblaciones muy desarrolladas en el cooperativismo, en el mutualismo. Yo, qué sé yo, decir, Devoto habíamos tenido un pozo muy fuerte, vos lo viviste, lo vivimos juntos, después de alguna experiencia, de algún intendente que tuvo alguna dificultad, hubo una caída de la organización social muy fuerte. En Devoto el club no funcionaba, las comisiones no funcionaban. La cooperativa que vos mencionabas. Las cooperativas se cerraron. Se cerraron. Acordate que vivimos un proceso horrible en ese sentido, y entonces a mí me gustaba mucho esa participación en comisiones. Participaba de un grupo de Devotos que estaban en la biblioteca, participé en reuniones del club, inclusive recuerdo un hecho donde un domingo a la mañana yo venía de Córdoba para participar en una reunión en el club, y bueno, los dirigentes de ese momento me pedían que me callara. Así, ¿cómo vas a opinar vos que vivís en Córdoba? Te venís con todas estas ideas revolucionarias, venía acá a estar todos los días, y la verdad que en el fondo tenían un poco de razón, y yo me iba muy amargado de esas reuniones porque me parecía, yo tenía en mi interior, empecé a tener una revolución. A mí la sangre me hervía en esa época, es decir, bueno, eso no me pasó todavía, el que me hierva no, la sangre. Todavía sigue, sí señor. No, claro, pero había algo en vos que te decía, yo puedo hacer algo, o acá hay en Devoto hay elementos como para que se pueda hacer algo. Exactamente. Humanos sentía eso, que estábamos. Potencial. Yo pensaba, alguna vez propuse, che, ¿por qué no agarramos un colectivo, nos subimos 20 dirigentes de Devoto y vamos a ver otros pueblos? Vos vieras, bueno, ni te cuento, San Jorge, por ejemplo, lo que es el desarrollo deportivo de las instituciones. Había poblaciones como Corral de Bustos, o pequeños pueblos como General Valdicera, que tienen creo que 1900 habitantes, donde el gerente de la Mutual era un amigo personal, Luis Cuasolo, y yo suelo decir que cuando conocí Valdicera, no sé si era un pueblo con Mutual o una Mutual con pueblo. Es decir, era tan fuerte el desarrollo que tenía, y eso me motivaba mucho. Digo, imitemos, copiemos esa realidad que realmente Devoto estaba muy atrasado. Lo hemos vivido juntos. Estábamos muy mal, sin ninguna fuente de trabajo. Vos decías que los jóvenes se iban a estudiar y no volvían, y en Devoto eso era tremendo. Los recursos humanos, la materia gris, sabemos decir en el pueblo, se iba todo. Y porque no encontraba fuentes de trabajo. Entonces, el deseo de producir fuentes de trabajo, la reorganización de las instituciones y generar alguna fuente de trabajo, me generaba en mi interior una fuerza enorme de ganas de hacer en ese sentido. Antes de entrar a todo lo que se ha hecho en Devoto durante todo este tiempo, algunas cositas más de tu vida personal. ¿Te acordás de tu primer amor, de tu amor de la escuela, de ese que te revolvía, que yo, al final de la primaria o en la secundaria? No, lo más fuerte en eso fue al final de la secundaria, y por supuesto lo recuerdo como un recuerdo grato, viste, esas cosas de jóvenes que muy enamorado. ¿Primer beso? También, pero mucho antes. ¿Ibas a los bailes? Sí. ¿Y a los boliches bailables? No, boliche no, porque la época de los boliches yo estaba en Córdoba, allá participaba más de las peñas. Claro. Y
Entonces, sí íbamos a los bailes, salíamos con autos en 5 o 6 personas, que íbamos a los bailes de toda la región para volver después, qué sé yo, 4 o 5 de la mañana. Ahora sería más tarde, pero en esa época volver a Devoto con mucho frío. Claro. Recuerdo en una oportunidad tenía tanto frío que me saqué los zapatos porque el piso de mosaico de la casa me parecía caliente. Caliente en comparación con el Cómo frío estaban que mis tenía. pies. Bueno, haberse quedado, viste que alguno por ahí acompañaba a alguna chica, lo llevaba en el Claro, auto eso y vos era- esperando, esto lo hemos vivido, viste, es decir, El logro mayor de una salida era acompañar a una chica hasta su vos casa sabés, y poder darle un beso. pero claro, como íbamos en un solo auto, si el que Claro. tenía el auto llevaba a la chica, tenían que esperar 1 hora, 1 y media, 2 ahí, en algún lugar que realmente tratábamos de hacer bromas para ¿Y con el divertirnos. cabeceo cómo te iba? No fui mucho de cabecear, pero lo viví, la expresión, mi primer matrimonio es producto de un cabeceo, en el salón de la Cosmopolita, ¿te acordás que se sentaban todas las mujeres Claro. ahí en las mesas y todos los varones parados aquí, y mirábamos la chica y si te miraba era señal de que podías hacerle un gesto en la que le invitabas a bailar. Claro. Y ese era siempre el comienzo de una relación, una conversación. Fui de ir mucho a los bailes a cabecear, no tanto en Devoto, porque quizás no se hacían tanto, pero sí en toda la región, inclusive algunos bailes de campo, muy lindo. Claro, una experiencia muy linda. claro, íbamos a Santa María, perdón, a Colonia Anita, Claro. a todos esos lugares, bueno, Y- Colonia Marina. Claro, y bueno, muchas veces de esas reuniones, esos bailes se terminaba a las piñas, ¿viste? ¿Te acordás? Sí, porque había un tema de enfrentamientos así entre... Sí, pero siempre entre teníamos grupos. algún matón. Sí. Que nosotros teníamos... Alguno que se la bancaba. se la digamos, bancaba. Y decíamos nosotros nos en poníamos esa época. atrás para no ligar, ¿viste? Claro. Muchas veces hemos recibido. Sí, sí. También. Bueno. Bien, vamos uy, mirá las I-34, porque tengo las fotos nuestras también. Vamos a la tercera fotografía. ¿Por qué elegiste esta foto? Devoto, movilización en defensa de TV Cable, una publicación del diario La Voz de La Voz San de Justo. San Justo, sí. Sí. Sí, mira, eso fue en el año ¿Qué 92. significado le das como para Le doy- meterlo entre 3 fotografías? Sí, para mí fue como el 25 de mayo de Devoto. Andá. Sí, es así de importante. Esto lo hemos charlado con alguna gente protagonista de esa situación. Para mí en Devoto ese día, esa ocasión fue un quiebre en la historia de nuestro pueblo, porque el pueblo entero o mucha gente que se movilizó, ahí se ve en la foto, salimos en defensa porque llegó el Confer queriendo llevarse el equipamiento de televisión que habíamos puesto con la cooperativa que estaba en sus comienzos incipiente. En el cooperativismo empieza en el 83, pero ahí en el 90 estábamos empezando a desarrollar la televisión por cable y el Confer vino a incautar los equipos. Porque no querían No teníamos permiso, no quería el no querían que las cooperativismo cooperativas fueran, claro, propietarias de cable. cable, querían que fuera el sector privado. Y el pueblo lo salió a defender. Yo ahí estaba arengando y pidiendo que no nos separáramos. Llegó la Policía Federal, la Gendarmería en realidad. Y bueno, la gente empezó a buscar piedras en el ferrocarril, palos como para defender el equipamiento. Y el intendente, junto con un abogado, Raúl Ludueña, el que veíamos ahí, resuelven venir hasta San Francisco. Y un juez ferrero de acá de San Francisco resuelven dictar una medida de no innovar. Fue y paró todo, dijo, no discutamos por esto, decretemos una medida de no innovar hasta tanto se aclare la situación. Así Y que esa fue una victoria, fue una gran victoria. porque No se logró nunca, los equipos están ahora todavía. Fue una gran victoria. Esa misma noche viajamos a Buenos Aires, 4 personas en un Fiat 128 que yo tenía en ese momento. Te imaginabas, después de un día muy intenso, viajar toda esa noche. El otro día yo contaba que me abracé con Raúl Ludueña y yo le digo, Raúl, no doy más. Y él me dice a mí, yo tampoco, pero vamos que tenemos que hacerlo. Claro. Así que nos fuimos esa misma noche a Buenos Aires, al día siguiente gestiones en los tribunales de Buenos Aires, buscamos un abogado y bueno, logramos mantener esa medida cautelar hasta que sacamos los permisos, las autorizaciones. Así que para mí tiene una importancia enorme en la historia de nuestro pueblo. Por eso lo elegí, por eso creo, no como hecho personal, sino como hecho social. Sí, señor. Y que ahora que me lo contás, le doy porque no habíamos hablado específicamente de este tema, le doy la relevancia que vos, entiendo la relevancia que le das, vinculándolo con algunas charlas que teníamos nosotros por allá por los 80, en el bar de Cocaloto, con un grupo muy grande, donde yo era más que nada de oído, porque un poquito menor que ustedes, donde una de las críticas que le hacíamos al pueblo era la falta de localismo. La falta de localismo, la falta de identificación con el pueblo, ese decir, Devoto es una mierda, Devoto es un pueblo de miércoles. Bueno,
ahí es como que se rompe con eso. Exactamente. Sí. Es decir, empieza porque hoy Pero el habitante de Devoto es un habitante orgulloso. Muy. Vos fijate que... ese es el gran cambio cultural de los 80 o de antes de los 80 o antes a esta realidad que hay Nosotros, hoy. inclusive en el club tenemos escrito en una pared, dice un orgullo ser devotense, una pasión estos colores por Sociedad Esportiva, pero un orgullo ser devotense. En esa época los devotenses sentíamos, como decís vos, es un pueblo de miércoles, porque veíamos que la Francia tenía un gimnasio enorme, veíamos que Freire estaba muy desarrollado en lo deportivo, y nosotros todo mal, el cooperativismo mal, las instituciones mal. Entonces no sentíamos a Devoto como un pueblo que nos sentía de orgullo. Yo hace poco tiempo me crucé con una chica que profesional que se recibió en la universidad y le pregunté, le digo, che, ¿te venís a trabajar a Devoto? Y ella me contestó, nunca pensé en otra posibilidad. El devotense hoy piensa que en su pueblo se puede desarrollar, aumentó mucho las fuentes de trabajo, viste que la tecnología acercó al mundo, y entonces ese es un gran cambio que tuvo nuestra población y ayuda mucho. Y ese es el hito. Para mí Para sí, vos ese es el para hito. mí ese es el hito, ese hizo el quiebre de que empezamos a juntarnos más, el sentido de asociativismo, y bueno, después tuvo el cooperativismo un desarrollo muy fuerte que le permite tener es decir, entre todos podemos. Vamos con alguna de las fotos que preparamos nosotros porque se nos va el tiempo y quiero que la podamos ver a las 3. Estas son 3 fotografías, esta es la primera de 3 fotografías que elegimos nosotros desde la producción porque, bueno, nos parece que son significativas y que te pueden mover a una reflexión. En el año 1930 se hizo ese edificio, en una época en que Devoto tenía 900 habitantes, la gente muy agricultor. Hicieron ese edificio para las fiestas, es decir, la institución que se llama Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos fue creada en 1906. Y en 1930 se hace el edificio, vos podrías contar mucho más de esto porque escribiste la historia de esa institución, y ese edificio que costó mucho tiempo, mucho esfuerzo hacerlo, se le cayó una pared, se triplicó más, se multiplicó por 10 el presupuesto, bueno, costó mucho hacerlo, después tuvo decadencia muy fuerte, hasta el 45, año 1955 específicamente, tuvo más o menos un funcionamiento que costó, se hizo en 1930 y se terminó de pagar en 1955, se tardaron 25 años, y a partir de ahí esto fue en decadencia. Y yo cuando vuelvo a Devoto yo vuelvo a Devoto en el 79 a trabajar como secretario de gobierno, invitado por el intendente en ese momento, se discutía mucho qué hacer con este salón y algunos pensaban que había que ponerle cereal adentro, voltear los palcos, ese tema, participaste de reuniones, de discusiones, llegamos a tener una cancha de básquet ahí adentro, te debes acordar de eso, y realmente llegó un deterioro impresionante. Así que cuando, imitando esto que yo te contaba que veía en los distintos pueblos, que eran las organizaciones mutuales y cooperativas, cuando logramos abrir la mutual, utilizamos esa figura jurídica, o sea, Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos, que estaba con un montón de problemas, 25 años que no se pagaba el artículo 9 en el mutualismo, 8 balances, sin comisión, pero reorganizamos esa situación y empezamos a funcionar y abrimos un servicio de ayuda económica. Rescataste la esencia con la que había sido creada, que era una mutual en 1906. Vos en el final de tu libro, que creo que lo terminaste en el 86, me parece. Claro, para los... 88, para los 100 años de... No, 86, para 86, los 80 años de la institución. Bueno, vos al final del libro tirás un desafío, que es decir, puede ser que alguien venga y le dé la esencia que tenga esta institución y algún día empuje este gigante que está dormido. Ese final tuyo comienza en 1993, específicamente. En el 90, rescatando la Sociedad Cosmopolita, abriendo la mutual, y en el 93 logramos reinaugurar este edificio, restaurándolo totalmente, porque era el símbolo del pueblo, es el símbolo del pueblo. Es decir, entonces es como, qué sé yo, salvando las distancias, como la Torre Eiffel en París, y todo lo vamos a ver, es lo que tenemos nosotros como símbolo. Así que ayudado por Patrimonio Cultural de la provincia y con recursos que produjo la misma mutual, rescatada mutual, lo primero que hicimos fue reinaugurar ese edificio el 29 de marzo, que es la fecha de creación de la inauguración del 29 de marzo de 1930, el 29 de marzo de 1993
reinauguramos el edificio. Y así está actualmente. Está impecable. Bien, excelente, qué linda historia. La segunda fotografía que elegimos nosotros. Grupo Cooperativo Mutual. Hoy es un gigante, pero me gustaría con vos recordar un poquito dónde nace, cuál fue el puntapié inicial de lo que hoy es este gigante que los últimos cifras que me acuerdo que nos habías dado vos un año y medio atrás, ocupa 450 personas aproximadamente. Poco más de 500. Un poco más de 500 de modo directo, y bueno, de modo indirecto es... Otras 500. Otras 500, y que está multiplicada en rubros, que vos ya nos enumerarás en todos los rubros donde están. Pero ¿cuál fue ahí? Cuando yo me vuelvo de Córdoba, te conté en el 79 porque me ofrecen ser secretario de gobierno, el intendente de ese momento, yo que venía con ganas de que nuestro pueblo creciera, me dieron la secretaría de gobierno y te juro que creí que lo daba vuelta. Claro, que lo daba vuelta en 2 días. En 2 días, y no es tan fácil. No era tan fácil. Pero hubo un hecho que para mí fue muy significativo. Me encuentro con una nota que un señor, un militar, porque era época de militares, Pascual de apellido, manda a la Municipalidad de Devoto diciendo, si quieren tener teléfonos automáticos, tienen que hacer una gestión ante Entel de aquel momento. Y viajo a Córdoba, me entrevisto con gente de ahí de Entel, y me expresan que había que formar en el pueblo una comisión pro teléfono. Entonces me vuelvo con todo ese entusiasmo y Devoto tenía un mérito que era, había utilizado los presidentes de las distintas comisiones, había formado una comisión de apoyo, que sería como una especie de consejo deliberante, con gente muy colaboradora. Entonces, junto a esa gente le propongo hacer una comisión pro teléfono para traer el teléfono automático a Devoto. Y bueno, esa gente me apoyó, yo desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad creamos en donde una casa donde yo vivía, las primeras reuniones, yo siempre fui de recursos económicos muy modestos, así que tenía solo 6 sillas, cuando nos reuníamos 8, dábamos vuelta a un papelero que yo traía un tarro de eso, viste que hay en la casa, de esos tarros de 20 litros, nos sentábamos así, una cafetera donde servíamos café, mi esposa y mis hijos, mi ex esposa, digamos, sí, tenían que sentarse en la cama porque nos quedábamos sin silla, tomábamos el café en 2 tandas porque no había 8 pocillos, y así largamos, así empezamos, en esa comisión pro teléfono. Claro, para traer el telediscado. El telediscado. Que parece, historia. Parece estar hablando de no sé qué tiempo, Mirá, claro, porque hasta ese momento había que ir a la telefónica para hacer una llamada telefónica. Claro, vos llamabas y, por ejemplo, para ir a Buenos Aires te decían, tenés 4 horas de demora. Claro. Y vos ibas a 3 horas y media porque pensabas, y ya decía, recién salió, volvé dentro de 2 horas más. Sí. Era una historia, toda una historia. Con clavijas, donde el telefonista escuchaba las conversaciones. Era toda una cuestión. Toda la así que trajimos el telediscado. Y como ese hecho fue exitoso, claro, y además nos sobró dinero, con ese dinero propongo formar la cooperativa de servicios públicos de Devoto en 1983, 1 de marzo, así que redacté el estatuto en mi escritorio y creamos la cooperativa de servicios públicos, y ahí ya fue el arranque mejor, primero agua potable. Hasta el 90 no fue difícil, porque no llegaba el agua potable, acordate el acueducto de Villa María, demoró muchísimo, sí. Así que con la cooperativa fuimos haciendo la red interna, y en el 89. Ni bien llegó el agua, ya estábamos listos. Tenía la red. Y ahí largamos. Y en el 89 largamos el agua, 4 de junio del 89, y al año siguiente, en el 90, abrimos el servicio de ayuda económica de la mutual que hablamos antes. Claro, ahí se rescata la sociedad cosmopolita y empieza la actividad mutual, claro, que en los 90 fue una actividad que ustedes manejaron muy bien y que les permitió generar hasta el 96, recursos. Yo tengo una frase que sabía utilizar mucho, ya la estoy cambiando, porque yo sabía decir que no hay nada en el mundo que dé plata como la plata. Ahora no, las redes, los sistemas informáticos. Surgieron cosas que también... El avance fue... Claro. A tal punto que el más rico del mundo, el dueño de Amazon. Así que, exacto. Así que bueno... Que es como una especie de intangible. Intangible, exactamente. Y todo, ¿viste? Steve Jobs claro, o el dueño de Microsoft. Bueno, pero en ese momento nosotros, al abrir el servicio de ayuda económica, la gente entendió que depositando su dinero en la mutual... le podíamos dar crédito a la gente del pueblo, actualmente 8 filiales en distintos lugares de la región, y generábamos recursos que lo volcábamos en el mismo pueblo, arreglando el salón social, como vos lo viste ahí, y después empezamos, y mi obsesión era crear una fuente de trabajo.
estaba obsesionado con ese tema, quería encontrar la forma, y ahí nace Capic, en 1996, para crear fuentes de trabajo. Y pusimos una fábrica de envases plásticos, contó una historia, viajé a Buenos Aires a ver una empresa, es decir, fui a una muestra, con un vasito me fui para allá, digo, queremos fabricar esto. Y bueno, iba recorriendo distintos stands y la verdad que hasta que realmente encontramos una fábrica usada en Portugal, que se vendía, una fábrica, y ahí fuimos con alguna gente de Devoto a comprar a Portugal una fábrica de envases plásticos. Me quedo un segundo, ya volvemos a esto, me quedo un segundo en la Mutual. ¿Por qué? Ha habido experiencias complicadas de mutuales, especialmente en San Francisco, en la región. ¿Qué ha hecho que la Mutual de Devoto no atraviese por esas situaciones tan frustrantes? Mira, los problemas de las mutuales, como también pasan en las empresas privadas, porque nosotros decimos las mutuales, pero hay bancos que cerraron Sí, y un señor. montón, es Sí, decir, señor. sociedades anónimas en quiebra, quizás mucho más que las mutuales. Lo que pasa es que la mutual produce una repercusión, porque al tomar depósitos y se conocen los directivos. Para mí los problemas de las mutuales dependen mucho de la honestidad del gerente. Honestidad no solo de no robar, sino honestidad intelectual también. A ver. Porque cuando cometemos error y nos va mal, si lo expresamos, no ocultamos. Yo suelo decir mucho que los gerentes somos de esconder debajo de la alfombra. Pero después cuando levantás la alfombra, el problema es muy grande y muchas veces ya insolucionable. Entonces, si vos das un crédito mal dado y no te pagan, y si vos todo eso lo vas ocultando, puedes empezar a tener problemas. Y empezás a pagar muchas tasas de interés para juntar dinero para... Después también hay hechos de deshonestidad, ¿no es cierto? Es decir, ahí la verdad que creo que en algunos casos así. Pero depende, tiene mucha incidencia. ¿Por qué en la Mutual de Devoto no hubo corridas? Cuando las hubo en bancos, en sistemas financieros que colapsaron en este periodo de tiempo, bueno, hubo de todo en la Si vos hubieses vivido los meses de agosto, septiembre, octubre del 2019... O a lo mejor las hubo, claro, y no las pudieron sostener. Las hubo. ¿Vos te acordás cuando se puso el primer cepo ahora en el 2019? Macri permitió comprar $12.000. ¿Te acordás de ese hecho? Bueno, la gente venía, retiraba su plazo fijo a comprar dólares. Nosotros fuimos previsores y tuvimos el dinero. Nunca vino alguien a la Mutual de Devoto a decir, che, quiero retirar lo que sea, la cifra que decían, nosotros decir, no la tenemos. Siempre fuimos muy precavidos. Siempre gastamos dinero que ya habíamos ganado, no el de la gente. Dinero ganancia propia. Y ese fue un mérito de parte nuestra, de tal manera que la gente cuando lo necesitó tuvo ese dinero. Vivimos momentos muy difíciles, en la época en el 2001, la época de que pasamos el 1-1 a 1-4, de los corralitos, vivimos momentos muy difíciles. Yo en esa época supe decir en el 2001, sostengamos las paredes y hagamos de cuenta que viene un huracán y nos está llevando, que lleve lo que tenga que llevar. No es nuestro, es de la gente. Si nosotros comprendemos que el dinero que te vienen a traer en depósito, el asociado, no es de la institución, sino que es de ellos y te permite que vos hagas una transacción, pero que cuando lo necesita él lo pueda venir a buscar. Si sos consciente de esa situación, tenés límite para prestar, conservador. ¿Fue alguna vez a tu escritorio un amigo de la vida a pedirte un préstamo que vos sabías que no te iba a devolver? Yo tengo un... ¿Y cómo actuaste? Mirá, me pasó hace unos días una situación donde... Me pasó muchas veces y yo tengo a tal punto que un expresidente de la Sociedad Cosmopolita se cayó en quiebra. Un señor extraordinariamente bueno, honesto al mango, pero tuvo problemas financieros, tenía una fábrica de bicicletas y cayó en quiebra. Y en el lugar que menos debía era la Mutual, donde él era presidente. Yo soy de la idea de que no tiene absolutamente nada que ver la amistad, ni nada que ver los hechos personales para esto, sino que tiene que cumplir con los requisitos. Así que yo tengo un no bastante fácil. Yo sí creo que no corresponde. ¿Esa puede ser la clave de la solidez de la Mutual? ¿El sí, no? Creo que sí. La capacidad de decir no, de poner límites. Y poner condiciones en las que primero no jugarse nunca ningún hecho, ninguna experiencia que sea, a vos te parece, nunca un deudor tiene que ser muy significativo. Como tampoco hemos recibido depósitos muy importantes. Alguna vez se sentó con alguna persona delante mío a abrir una valija y tener $300.000. ¿Y cuánto me pagás por esto? Le digo, no tengo interés en tomar ese dinero, porque un depositante muy grande te vive corriendo con las tasas. Nosotros nos proveemos de depósitos, de pequeños depósitos de mucha gente.
Entonces, eso nos permitió tener, de alguna manera, haber tenido solidez en todos estos años. En 3 minutos, en una enumeración, así, 1, 2, 3, 4, ¿qué es hoy el Grupo Cooperativo Devoto? ¿De qué tipo de empresa y de qué tipo de actividades está integrado? La más importante es Capic, que es una cooperativa que tiene fábrica de envases, fábrica de dulce de leche, empresa de transporte, fabricamos botellitas, fabricamos film, esa es la más significativa. Después tenemos una cooperativa de trabajo que da mucha mano de obra, que tiene una fábrica de ropa deportiva y publicitaria, me olvidé, en Capic compramos y vendemos máquinas de coser, la marca Exacto, Godeco, claro, que de San Francisco. San Francisco, claro. Bueno, después esta cooperativa de trabajo tiene una fábrica de ropa deportiva y publicitaria, recuperamos plástico en esa misma cooperativa de trabajo, tenemos albañiles que trabajan para esa cooperativa, atendemos el hotel, no en esta época, pero atendemos el único hotel que hay en el pueblo. Después tenemos la cooperativa de servicios públicos que presta televisión por cable, internet, agua potable, telefonía. La Mutual como muy significativa, donde el servicio de ayuda económica hay un montón de pequeños servicios como academia de idiomas, academia de canto, guardería. Después también atendemos el club, el mismo grupo está formado por Sociedad Esportiva, un club importante en la región, como todos los clubes de los pueblos que están acá en la región. Me falta una fundación que se llama Fundesol, que atendemos niños especiales, una cooperativa para personas discapacitadas o personas especiales, que se llama Cooperativa Soy Vos, que ahí hay muchos jóvenes que trabajan acopiando cartón, lo procesan, hacen fajo de cartón y lo vendemos con algunas otras actividades. Y bueno, fundamentalmente eso. Casi no te alcanzan los 3 minutos y eso que era una enumeración, es impactante realmente. Tenemos nuestra tercera fotografía, está seleccionada por nosotros, es una foto que vos tenés en tu Facebook como foto de portada. Esa es mi hija, Juliana. Claro. La verdad que me emociona verla, pido disculpas. Juliana es una señorita que tiene 32 años, discapacitada. Juliana prácticamente no habla, Juliana casi no camina, es el amor de mi vida. Es la menor de 3 hijos, tengo un hijo contador, Agustín, que vive en Devoto, y José Ignacio, que es ingeniero agrónomo y ingeniero mecánico y está en Córdoba. Bueno, viste que la vida, compartimos esto de que los hijos son lo más importante y lo más significativo que uno tiene en la vida, y bueno, y Juliana, como te dije, tiene una discapacidad muy fuerte y bueno, le dedico mucho tiempo de mi vida a Juliana, todo el que puedo, y bueno, es eso, el amor de mi vida y la tengo como... ¿Qué te dio y qué te quitó tener una hija con una discapacidad? Me dio sensibilidad, eso es lo más importante. Aprendí a través del cuidado de Juliana, aprendí a saber lo que es el dolor, lo que es la limitación, lo que vive cada familia que tiene una persona con discapacidad en la casa. Así que me generó sensibilidad. Este tema de, uno muchas veces dice, mirá, yo estos días que hace mucho frío pienso mucho en la gente que no tiene dónde cobijarse, en la gente que duerme debajo de una caja de cartón. Pienso mucho en eso y creo que eso me lo dio mucho Juliana. Es decir, Juliana me ablandó mucho el corazón, porque bueno, yo la tengo que llevar al baño, tengo que ayudarle a sus necesidades, y esa situación que me toca vivir con ella me hace saber fundamentalmente, y yo tengo, de alguna manera, gracias a mi trabajo, he tenido posibilidades de atenderla a Juliana, llevarla siempre a los médicos que tuve necesidad. Vos tuviste acá al doctor Patrignani hace pocos días y él me ayudó muchísimo en la vida de Juliana, y así que eso fue lo que me dio. Te diría que quitarme, no siento que Juliana me haya quitado.
Creo que nuestra responsabilidad como padres es cuidar a nuestros hijos, así como nuestros padres nos cuidaron a nosotros, así que no tengo la sensación de que Juliana me haya quitado. ¿Pensás en la muerte? ¿Es un tema que ocupa un lugar en tus pensamientos, en tu vida, en tu forma de verla, en tu forma de planificarte? Es feo lo que siento en ese sentido, porque muchas veces dije, ya ahora las personas que me rodean me prohíben que lo diga, sí, que yo ya podría morirme. Siento que la vida me regaló muchísimo, me dio mucho, es decir, pude hacer cosas que no imaginé nunca. Y la verdad que mi vida en desarrollo de la sociedad de devotos me ha permitido desarrollar cosas que no imaginé nunca. ¿Te acordás en aquello? Vos decías en los años 80, nos sentábamos en el bar de Cocaloto y soñábamos con el crecimiento de nuestro pueblo, juntos delirábamos, juntos, sí, Daniel, pensamos muchas veces. Bueno, lo que pudimos lograr fue bastante más de lo que imaginamos. Sí. Entonces siento que en ese sentido la vida ya me dio lo que necesitaba. Así que yo actualmente estoy en pareja, viviendo feliz, y entonces siento como que la vida me dio todo, lo que yo necesitaba, me regaló mucho. Qué bueno lo que decís, claro, porque a ver, estar preparado para morir habla de sentirse uno ya realizado. Nombraste la palabra felicidad. ¿Intentaste alguna vez definirla? Porque a mí me gusta pensar estas cosas. Disculpame que te ponga... nos ponemos filosóficos sobre el final, pero y además de un tema que a lo mejor merecería una charla extensa, pero ¿pensaste alguna vez en... Sí, escucho mucho. En la definición de felicidad? Escucho mucho a los filósofos, escucho mucho. Inclusive siempre leí tus libros y te escucho cuando filosofás. Y para mí la felicidad está compuesta de momentos. No existe la felicidad plena en todo momento, sino que estar bien, sentirse cómodo, sentirse bien con las personas que uno está, y poder hacer... A mí me parece que a mí me ayuda mucho en mi felicidad las personas con las que convivo y fundamentalmente que hago lo que me gusta. Claro. Es decir, entonces cuando vos te levantás a la mañana y realmente te sentís con muchas ganas de ir a cumplir tu actividad, bueno, todo es mucho más fácil. Yo imagino aquellos las personas que tienen que hacer alguna tarea que no les gusta, yo siempre pienso, ¿por qué no me habré levantado un rato antes? A pesar de que me levanto muy temprano, pero porque tengo muchas ganas de hacer cosas. Entonces, y la vida me da la posibilidad de hacerla, la institución, el pueblo. Entonces, yo siento que estoy muy bien en mi trabajo, que me genera felicidad de alguna manera, y estoy bien en mi casa donde vivo feliz. ¿En la jubilación pensás en el retiro laboral o en ir frenando un poquito el nivel de actividad para hacer alguna otra cosa que puedas tener pendiente? Sí quiero frenar porque entiendo que lo mejor para... Yo este año cumplí 65 años, probablemente a fin de año estamos haciendo un supermercado después de la inauguración de ese supermercado que se fue posponiendo por la pandemia. Quiero empezar a frenar y empezar a dejar hacer tareas ejecutivas para pasar a hacer más bien tareas de asesoramiento por un par de años hasta que la institución esté acostumbrada a caminar sin mi presencia. Entonces quiero hacer un tránsito y mientras tanto emprendí casi por una cuestión de... Yo te decía que he tenido mucha suerte y la vida me ayudó mucho, por una cuestión personal de mi vida privada. Estoy empezando algunas tareas agropecuarias, empezar a trabajar en el campo, que no lo imaginé nunca. ¿Estás volviendo? Volviendo, hasta antes de los 9 años. Es muy lindo. Qué linda parábola. Sí, y realmente eso me gusta muchísimo y creo que va a ser la actividad que voy a desarrollar en los próximos 20 años. Sí, señor, pongámonos metas extensas. Me quedaría horas, nos quedó incluso temas de la actualidad, que nos cuentes bueno cómo está impactando el tema de la pandemia en todo el grupo cooperativo, pero bueno, no tenemos más tiempo. Fue una charla entrañable, Mingo, te la agradecemos de corazón y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a vos, te pido disculpas a los televidentes que en algún momento me emocioné demasiado, pero así lo sentí y te agradezco enormemente y gracias por esta oportunidad. Mingo Benzo, en Entrevistas a Solas. La propuesta es reencontrarnos el miércoles que viene con otro invitado.